En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 4 de mayo, meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 19. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apoyado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderán las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Y dicho esto, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos regala una escena llena de humanidad, de segundas oportunidades y sobre todo de amor. Después de la resurrección, los discípulos estaban desorientados y Pedro, el que había negado a Jesús, vuelve a lo que sabe hacer, a pescar. Pero Jesús los espera en la orilla para darles una lección que también es para nosotros. Volver a empezar, pero empezar con Jesús. Pasan la noche pescando y no tienen nada. Hacen lo de siempre, lo que conocen, pero sin Jesús, y no funciona. ¿Y cuántas veces nosotros también remamos en nuestra propia barca, confiando solo en nuestras propias fuerzas? Trabajamos, luchamos, nos esforzamos, pero si lo hacemos sin Cristo, al final nos vamos a sentir vacíos, sin fuerzas. Pero Jesús aparece en la orilla y motiva a los muchachos: echen la red a la derecha. Y qué sorpresa, la red se llena. Dios no nos abandona. Aunque hayamos fallado, aunque nos hayamos alejado, Él sigue esperando para llenar nuestra vida de sentido.
María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo fuerte. Cada 4 de mayo, la Iglesia recuerda a San Florián de Lorsch, mártir y patrono de Polonia, también conocido como San Floriano, debido a su nombre en latín, Florianus, mientras que su apellido puede escribirse Lorsch, incorporando una S al final, como corresponde a su lengua original. Comentarios de los padres de la Iglesia. Teofilacto 12:14. El haberse ceñido Pedro es señal de recato. Se vistió, pues, del lienzo con que los pescadores de Tiro y de Fenicia solían envolverse para conservar los demás vestidos, ya estuvieran o no desnudos. Aquella noche no pescaron nada. Esta noche antes de la presencia de Cristo significa a los profetas que no pudieron coger nada antes de la salida del sol. Jesucristo, porque aunque se esforzaron en convertir a Israel, esta nación reincidía frecuentemente en la idolatría. 15:17. Después de la cena, confía a Pedro el gobierno del rebaño universal, no a los otros. Por eso dice: cuando hubieron comido, dijo a Simón Pedro, Jesús le pregunta 3 veces. De aquí viene la costumbre de la triple confesión que se hace en el bautismo. Cualquiera puede señalar la diferencia entre corderos y ovejas. Corderos son los que entran, pero ovejas los perfectos. Meditemos el Evangelio con el libro de cielo. Es el Señor. El discípulo a quien Jesús amaba intuye de inmediato que ese personaje desconocido y misterioso es Jesús. El nombre el Señor supone ya los tiempos pospascuales. Nuevamente aparecen aquí Simón y el discípulo amado. Aquel se caracteriza por su impetuosidad y su entrega. Por su profunda percepción de Jesús, le basta una sola mirada para saber que es Jesús, el Señor. José María Escriba nos dice: ¿cuántas veces está Cristo no cerca de nosotros, sino en nosotros, y vivimos una vida tan humana? Volumen 31, octubre 21, 1932. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, quiero decirte la señal de cuando estoy en ella y cuando parto. Si el alma se somete a mi voluntad, la ama, le da el primer lugar, es señal que yo estoy en ella. Porque mi presencia tiene la virtud de tener a la voluntad humana sometida a la mía. En cambio, si se siente rebelde a mi voluntad, entonces es señal cierta de que yo me he retirado.
Los santos padres y doctores de la Iglesia han comentado con frecuencia este episodio en sentido místico. La barca es la Iglesia, cuya unidad está simbolizada por la red que no se rompe. El mar es el mundo. Pedro en la barca simboliza la suprema autoridad en la Iglesia. El número de peces significa el número de los elegidos. Primado de San Pedro. En contraste con las negaciones de Pedro durante la pasión, Jesús, como el buen pastor que cura la oveja herida, confiere a Pedro el primado que antes le había prometido. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la Iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Volumen 2, mayo 2, 1899. En mi iglesia está representado todo el cielo. Así como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos, de diferentes condiciones, órdenes y méritos, así en mi iglesia una es la cabeza, que es el Papa, y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta. Y muchos son los miembros que de esta cabeza dependen, o sea, diferentes dignidades, diferentes órdenes, superiores e inferiores, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos sirven para embellecer mi iglesia, y cada uno según su grado tiene un oficio que le ha sido dado, y con el exacto cumplimiento de las virtudes viene a dar de sí en mi iglesia un esplendor olorosísimo, de modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes quedan tan atraídas por esta luz y por este perfume, que resulta casi imposible no rendirse a la verdad. Te dejo a ti el considerar a aquellos miembros infectados que en vez de producir luz dan tinieblas. ¿Cuántos destrozos hacen en mi iglesia? Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar significa la autoridad para absorber los pecados, pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia, pero el ministerio de los apóstoles en particular, por el de Pedro, el único quien él confió explícitamente las llaves del reino. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 533. Volumen 27, enero 30, 1930. Hija mía, hay mucha analogía del modo como se desarrolló la redención y el cómo se desarrollará el reino de mi divina voluntad. Mira, en mi redención escogí una virgen. Aparentemente no tenía ninguna importancia según el mundo, ni de riqueza, ni de altura de dignidad o de puestos que la señalaran. La misma ciudad de Nazaret no era importante. Una pequeña casita era toda su habitación. Pero a pesar de que la escogí de Nazaret, quise que perteneciera a la ciudad capital de Jerusalén, en la cual estaba el cuerpo de los pontífices y sacerdotes, que entonces me representaban y anunciaban mis leyes.
Para el reino de mi divina voluntad he escogido otra virgen, que aparentemente no tiene ninguna importancia, ni de grandes riquezas, ni de altura de dignidades. La misma ciudad de Corato no es ciudad importante, pero pertenece a Roma, donde reside mi representante en la Iglesia, el romano pontífice, del cual parten mis leyes divinas, el cual, así como se hace un deber el hacer conocer a los pueblos mi redención, así se hará un deber el hacer conocer el reino de mi divina voluntad. Se puede decir que la una y el otro irán a la par en el modo y en el cómo se debe desarrollar el reino de mi fiat supremo. Sígueme. Del volumen 6 de noviembre 19 de 1903. Mientras se es nada, se puede ser todo. Mientras se es nada, se puede ser todo. ¿Pero en qué modo? Se llega a ser todo con el sufrir. El sufrir hace que el alma se vuelva pontífice, sacerdote, rey, príncipe, ministro, juez, abogado, reparador, protector, defensor. Y como el verdadero sufrir es el sufrir querido por Dios en nosotros, si el alma se une en todo a su querer, esta unión unida al sufrir hace que el alma impere sobre la justicia, sobre la misericordia de Dios, sobre los hombres y sobre todas las cosas. Ahora, así como a Cristo el sufrir le dio todas las más bellas cualidades y todos los honores y oficios que naturaleza humana puede contener, así el alma, participando en el sufrir de Cristo, participa de las cualidades, de los honores y de los oficios de Cristo, que es el todo. Sea todo para la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Venga tu reino. Fiat.